Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy les traigo un tema muy importante, el cual quiero tocar con ustedes acerca de cómo utilizar la palabra de Dios hoy en día, la Biblia. ¿Qué forma es correcta? ¿Y por qué quiero tocar este tema? Bueno, para introducir, quiero tocar unos versículos o un capítulo en el cual Nehemías utilizó una forma totalmente agresiva, una forma totalmente desmedida, una forma totalmente cruel para hacer regresar a los hijos de Dios a la cordura. Y dirán, es que esa era una forma correcta. Yo entiendo, en el tiempo no quiero entrar en debate con esto, pero vamos a emplearlo hoy en día cuando ciertos pastores, ciertos líderes no tienen el tacto correcto para hablar, para decir las cosas, y utilizamos la palabra de Dios y hasta maldecimos a esta persona con la palabra de Dios en lugar de bendecirla, en lugar de tener un tacto, en lugar de saber cómo acercarnos a esta persona que está haciendo algo totalmente incorrecto. Pero a veces utilizamos la palabra de Dios y echamos miedo, utilizamos el temor para que esta persona regrese a los caminos de Dios, cuando en realidad esta persona, en lugar de entrar en cordura, va a entrar en cordura de una forma de temor por lo que le pueden hacer, por cómo se pueden dirigir, en lugar de que él entre en una cordura con una cordura de amor, que entienda lo correcto que debe de ser al momento que nosotros nos desviamos. Y quiero tocar este versículo que está en Nehemías 13, pongamos atención, desde el versículo 23 en adelante dice así la palabra de Dios. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arranquéles los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Vemos aquí que sí es correcto, o sea, el Eterno les había dicho al pueblo, nos dijo que no deberíamos de mezclarnos con los extranjeros. En ese tiempo, ¿por qué? Porque los extranjeros tenían dioses, porque los extranjeros tenían ciertas deidades, y el pueblo de Israel ciertamente venía de un historial en el cual siempre había sido rebelde, siempre se inclinaban por otros dioses. Entonces Dios, para evitar eso, les había dicho que no se juntaran. Pero ¿qué dice aquí Nehemías? Que cuando Nehemías vio que muchos se habían casado con extranjeras y además de haberse casado con extranjeras ni sabían el idioma judaico, el idioma judío, el idioma hebreo en ese tiempo, sino se habían adoptado las lenguas de estas personas, dice que se enojó, riñó con ellos, a algunos los azotó y a otros hasta le arrancó los pelos, de una forma totalmente violenta. Cuando la palabra de Dios no se debería de utilizar de una forma violenta. La palabra de Dios no se debe de utilizar de una forma en el cual podamos herir a estas personas utilizando ciertos versículos o utilizando la historia de lo que había pasado. Hay ciertas formas en las cuales nosotros deberíamos de saber utilizar su palabra. Y es por eso que el pueblo de Israel, cuando creció y ya tuvo los reyes y ya se asentó totalmente, por eso los fariseos, los escribas, todos estos maestros de su palabra utilizaban y atacaban a las personas de una forma cruel, porque eran celosos, porque habían sido educados a utilizar la palabra de una forma violenta, en el cual a la persona no se le podía hablar de una forma con un tacto totalmente correcto. Y a veces hoy en día en nuestras instituciones hay ciertos dirigentes que no tienen el tacto y actúan como Nehemías, actúan como los sacerdotes, los escribas, estos fariseos, de una forma violenta. Cuando la palabra de Dios se debe de actuar o se debe de explicar de una forma pasiva, de una forma tranquila, de una forma llena de amor, porque la palabra de Dios es amor. Sé
que hay ejemplos donde a veces se tiene que utilizar de una forma totalmente estricta, decir las cosas totalmente claras, no callarlas, pero no de una forma totalmente violenta como lo hizo. Porque en ese tiempo, si nos ponemos a analizar lo que hizo Nehemías, en lugar que ellos recordaran o se acercaran de una forma voluntaria, de una forma genuina, ellos se acercaron nuevamente a Dios, pero con un temor por lo que le podría hacer Nehemías, por lo que lo podría hacer los reyes, por lo que lo podría hacer los sacerdotes en ese tiempo, de una forma totalmente violenta. Y eso es lo que ha pasado. A nosotros nos han inculcado temor, miedo al momento de utilizar su palabra, y en lugar de nosotros llegar a ese concilio con Dios, lo hacemos con temor porque tenemos miedo que nos pase esto, que nos pueda suceder esto, y ese es el problema hoy en día cuando no utilizamos correctamente su palabra. Nehemías, eso a mi entender, tristemente lo hizo de una forma que Yeshua, Jesús, cuando vino aquí, nos enseñó a cómo utilizar su palabra. Y quiero utilizar este versículo en el cual podemos ver cómo Jesús utilizó. Y voy a iniciar primeramente con este versículo que está en Juan 13, del 34 al 35. Y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ahora voy yo. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu padre, cuando él esté haciendo algo incorrecto, ¿tú cómo le hablarías a tu padre, a esa persona que lo amas? No le vas a hablar con odio, no le vas a hablar con rencor o no le vas a hablar de una forma violenta. Siempre vas a buscar la forma de hablarle con ese tacto de amor, porque tú amas a esa persona y quieres que esa persona se salve. Así, aunque esa persona no sea tu padre, no sea tu madre, no sea tu hermana, no sea algún familiar, tienes que verla como tu prójimo con amor, porque Jesús vino a hablar con amor. A todos les habló con amor, con paciencia, porque a pesar de que Jesús sabía que estas personas estaban incurriendo mal al momento de utilizar sus palabras, Él siempre les dijo que su Padre era amor. Cuando les dijo a sus discípulos: maestro, maestro, sus discípulos llegaron a Jesús y le dijeron: maestro, maestro, vemos que estas personas no quieren no nos quieren dar asilo, no nos quieren dar posada en este lugar. Pedimos al cielo que mande fuego y los queme. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Perdón, Jesús le dijo: no, ustedes no saben de qué padre vengo yo. Mi padre, yo no vine a hacer guerra, yo no vine a castigar, sino yo vine a buscar a estas almas para salvarlas. Porque mi padre es amor, mi padre es misericordia. Y eso es lo que hoy en día nosotros debemos de utilizar la Biblia como una amiga, como un padre, como un hermano, como alguien, como esa persona que tú quieres. Así tienes que utilizar la Biblia con amor. Para cuando una persona esté haciendo o incurriendo en algo incorrecto, en el cual no sea adecuado o no vaya conforme a la palabra de Dios, en lugar de utilizar la Biblia como azote, como riña, acercarnos con esta persona con amor, indicarle qué son los beneficios de estar bien con Dios y cuáles no son los beneficios de estar con Dios. Explicarle de una forma en la cual esta persona pueda entender su palabra. No utilizar el miedo, no utilizar el temor, que si no haces esto, que si no haces lo otro, esto te pueda fallar. Entonces, por eso les comentaba que necesitamos utilizar la palabra de una forma que sea como una amiga. Y para finalizar, quiero dar este último versículo, en el cual está en Romanos 13, del 8 al 10, que dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Entendimos todos estos mandamientos: el de no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todo esto se resume en amor al prójimo. Entonces, cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros hacemos las cosas correctas y lo hacemos de amor, y cuando nosotros le damos ese consejo a esta persona sabiendo que está mal, pero lo hacemos con amor, estamos cumpliendo los mandamientos, la ley de Dios. Por eso Jesús vino a enseñar la palabra, porque en ese tiempo tanto los sacerdotes, tanto los escribas y los fariseos no habían entendido la forma correcta de llevar el evangelio de Dios. Por eso muchas personas se iban, se apartaban, no seguían las doctrinas de ellos porque eran muy difíciles, porque su doctrina era violenta, porque su doctrina era de egoísmo, era de fuerza, pero estamos hablando no de fuerza del espíritu, sino era de fuerza de forzar a estas personas a que cumplieran algo cuando en realidad ellos ni lo podían cumplir. Entonces, la forma correcta hoy en día de utilizar su palabra, su Torá, es con amor. Utilicemos la Biblia como una amiga, porque así podrá llegar el mensaje de salvación a esa persona cuando nosotros le hablemos de una forma totalmente correcta, pacífica y amigable. Y ellos van a entender al final de que están cometiendo un error, porque la única solución de que esa persona pueda entender lo que está haciendo es por medio de su palabra, que es la que la va a convencer, no el hombre. El hombre nunca va a salvar, el hombre nunca va a convencer a una persona de convertirse al evangelio de Dios o de Yeshua. Nosotros no nos podemos poner esa medallita de que por mí esta persona se bautizó, por mí esta persona se salvó. No. La única persona que puede hacer eso es Yeshua, es Jesús. Es el único que puede dar ese merecimiento para poder estar en los caminos